Hola, soy el doctor Javier Dueñas y vamos a ver el tema de intercambio alimentario, que es una forma muy práctica de poder hacer una buena planeación de tu alimentación. Así que vamos a ver. Bueno, un poco de mi currículum. Vamos a ver que el intercambio alimentario, el sistema de intercambio alimentario, es uno por el cual un alimento equivalente, porción o ración, cuyo aporte es similar a la de uno mismo en su cuanto a su calidad y a su cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo básico. Yo puedo cambiar 30 gramos de pan por un tercio de taza de arroz cocida. Es decir, entre estos dos, teóricamente, hay la misma cantidad de macronutrientes, o sea, de carbohidratos y de proteínas. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, que nos permite una facilidad en el intercambio de porciones, una versatilidad en los cambios de alimentos para hacer tu menú y un aprendizaje paulatino que va a perdurar con el tiempo, o sea que te va a permitir ver más o menos cuando veas un plato y vas a un restaurante, cuántas porciones de cierto alimento estás ingiriendo, según más o menos ya tú sepas cuántas raciones debes comer en una comida. Las desventajas es de que este sistema no mide micronutrientes, es decir, no mide vitaminas, minerales. Sin embargo, una inclusión de unos alimentos siempre de la manera más natural y variada van a incluir todos los micronutrientes necesarios para tu dieta. Otro que es preferible el uso de la gramera, es decir, una balanza, porque si bien podemos utilizar métodos simples como tazas, medidoras o porciones en base a esta, a veces con una gramera sería mucho más exacto y por tanto nos acercaríamos más a la cantidad de calorías de tu plan. A veces nos pasamos por exceso o por defecto y que algunas cosas se nos escapan también. Entonces, en el intercambio alimentario vamos a tener 7 grupos. El grupo de los cereales y tubérculos, que algunos pueden contener un poco de grasa. El grupo de las verduras, que podemos ver dos grupos de consumo libre y algunos que también son medidos. Los productos de origen animal, es decir, las fuentes de proteína. Estos van a ser subclasificados en cuatro: los de muy bajo aporte en grasa, los de bajo aporte en grasa, los de moderado aporte en grasa y los de alto aporte en grasa. La leche y los lácteos pueden ser divididos en tres: los de alto aporte en grasa, los de moderado en grasa y los de bajo en grasa. Las leguminosas, es decir, todo lo que son las menestras, por ejemplo, las frutas y las grasas, que pueden ser divididos en dos grupos: las grasas con aporte de proteína y las grasas sin aporte de proteína. Bueno, las mediciones podemos hacerlo, como digo, de forma práctica con tazas medidoras, ¿no? Por ejemplo, una taza, que son aproximadamente 200 mililitros, cucharada, cucharita, pieza, o puedes comprarte estas tazas medidoras que debes haber visto en algún momento, del tamaño de una taza, de tres cuartos de taza, de media taza, de un tercio de taza, de un cuarto de taza. Sí, también se puede aplicar este método de intercambio equivalente con estas mediciones, pero mucho más exacto es una gramera. Una gramera que no te cuesta más de 30, 40 soles y que te va a durar por mucho, mucho tiempo y va a ser muy útil para hacer las mediciones de tus alimentos. Ahora te pongo un ejemplo más o menos para que entiendas y con el pasar de la ponencia vamos a aclarar más esto. Por ejemplo, tenemos este menú de acá, ¿no? Que podría ser un desayuno: pan, huevo, un pan. En cambio, en caso este pan es un pan grande que pesa más o menos 90 gramos, por eso son, por ejemplo, tres equivalentes, pero no se fijen en eso, fíjense en esto que es el peso. 90 gramos de pan, huevo, dos piezas, tomate, un tomate, 120 gramos, palta, 136 gramos o media pieza, la mitad, ¿no? Queso, 70 gramos. Y formas este desayuno como puede ser unos panes con esto. Ahora, ¿qué ventaja tiene el intercambio equivalente? Ponte que yo no quiero comer ese día tomates, ¿no? Si no quiero espinaca. Entonces lo cambio por su equivalente, que son, por ejemplo, 2 tazas de espinaca. Y así juego con la cantidad y el tipo de alimento que quiero, según el grupo alimentario. Por ejemplo, ese día no quiero huevo, solamente quiero queso. Entonces lo cambio esto pueden ser 140 gramos, que sería el doble, teniendo en cuenta de que aumentaría el aporte de grasa, ¿no? O viceversa, no quiero queso y solamente quiero huevo.
Entonces acá le pondría 4 huevos y ya no consumiría el queso, que es más o menos equivalente y estaría ahorrando incluso alguna cantidad de grasa. O por ejemplo, ¿no? Quiero hacer esto de acá, este platito de avena con fruta. En este caso, mire, tenemos 200 gramos de fruta de fresa. Pero ponte que no quiero fresa, quiero otra cosa, quiero piña. Entonces lo cambio por su equivalente en piña, que son 3 cuartos de taza o 120 gramos picado, ¿no? Chía o linaza, 10 gramos. Un día no quiero chía o linaza, quiero almendras. Entonces lo cambio por su equivalente, que son más o menos 8 almendras o más o menos 10 gramos, ¿sí? Y así voy jugando con cada uno. Por ejemplo, en el almuerzo que ves de acá. Acá hay zucchini o zapallito italiano, pimientos, papa. Hay 3 porciones de equivalentes, que son más o menos 210 gramos. Pero ponte que no quiero papa, quiero arroz. Entonces lo cambio por su equivalente, que más o menos es una taza de arroz cocido. Ese día no quiero chancho, quiero pollo. Entonces lo cambio por su equivalente, que son más o menos también unos 210 gramos, más o menos, de pollo en crudo. Y así voy intercambiando los alimentos y voy formando mi menú y voy aprendiendo las porciones para utilizarlas en mi plan de alimentación, como puede ser en este caso de este menú de acá, pues, ¿no? De este menú, que no sé, puede ser un lunes, por ejemplo. Y así. Ahora vamos a ver lo que son los grupos alimentarios. Tenemos el primer grupo de cereales y tubérculos. Estos nos aportan en su mayor cantidad, que son carbohidratos. Acá está, pues, la papa, el camote, el arroz, las pastas, la avena. Algunos nos pueden aportar algo de grasa, por eso que aumenta un poco, ¿sí? Y esta es la ventaja, que podemos intercambiar entre ellos. Por ejemplo, puedo cambiar pues lo que es el arroz por palomitas de maíz y ya sé cuántas porciones, o de pasta, cuánto igual, media taza. Pero también te voy a ofrecer en gramos, que es un poco más exacto, por supuesto. Las verduras, una buena fuente de micronutrientes, sobre todo, acá están las vitaminas y minerales, y miren, muy poco aporte en carbohidratos, 5 y pocas calorías. Y algunos te pueden ofrecer hasta 1 gramo de proteínas. El ejemplo que estábamos hablando, ¿no? De que hacía mi sándwich con tomate, pero no quería, entonces lo cambio por 2 tazas. O sea, todas estas cantidades que ven es su equivalente. Por ejemplo, tenía el pepino, una taza de pepino, es más o menos un equivalente, una porción. Las proteínas de fuente animal, que estas nos van a aportar desde 45 calorías hasta 75, hasta 100, hasta 110, los que son altos en grasa, ¿sí? Tenemos los 4 tipos. Muy bajo aporte, que apenas te da 1 gramo de grasa. Bajo aporte, que dan 3 gramos de grasa. Moderado aporte, que te dan 5 gramos de grasa. Y los de alto aporte en grasa, que te dan 7 gramos. Y en general se busca que cada porción te aporte 7 gramos de proteína. Por ejemplo, el huevo es de moderado aporte en grasa. El pollo y la carne, siempre y cuando sean magros, van a ser de muy bajo aporte en grasa. El pescado puede ser de bajo aporte en grasa. La proteína en polvo, proteína whey, siempre y cuando sea isolatada, va a ser de muy bajo aporte en grasa. Y por ejemplo, el queso va a ser de alto aporte en grasa. Igual estos se pueden encasillar en tu plan de alimentación siempre. Los lácteos, como refería, puede haber lácteos con alto aporte en grasa, moderado y bajo. Pero por lo general, se va a recomendar a las personas que consumen los desnatados o bajos en grasa. Sí que nos ofrecen más o menos estos macronutrientes en general. Ahora, saber que hay la leche entera y que su intercambio equivalente son 200 mililitros, una taza. O que la leche evaporada, su intercambio va a ser 100 mililitros evaporada. Y el yogur, siempre y cuando sea un yogur natural sin azúcar, va a ser una taza. Por supuesto que no recomiendo los yogures con colorantes y esos que nos venden bastante en los supermercados, ¿no? Porque tienen mayor cantidad de azúcar, entonces no cabría en este grupo, pues. Las leguminosas o las menestras son una muy buena fuente de carbohidratos complejos, vitaminas, minerales y también aporte de proteína. Estos son, por ejemplo, los frijoles, los payares, las alberjas partidas, las lentejas, el garbanzo. Y más o menos la porción va en media taza cocida. Las frutas son variadas.
Algo que mucha gente no sabe es que la porción de plátano es la mitad de plátano. Por ejemplo, si te comes 3 plátanos, te estarías comiendo 6 porciones de fruta, cuando una persona debería comer entre 2 a 3 porciones de fruta diariamente, ¿no? Por otro lado, la fresa, miren, 17 piezas, casi 200 gramos, es un equivalente. Y así cada fruta tiene su equivalente en cuanto al aporte de azúcares. Ahora, las grasas decíamos que pueden ser de dos tipos, con aporte de proteína y sin aporte de proteína. Los que tienen aporte de proteína son, por ejemplo, los frutos secos, que nos aportan hasta 70 calorías con grasas y hasta 3 gramos de proteína, increíble. Por ejemplo, podemos intercambiar, ¿no? Un día quiero almendras, no, otro día quiero avellanas, son más o menos 6 avellanas, no, otro día quiero pecanas, que son más o menos 4 mitades o 2 enteras. Tenemos también las grasas sin aporte de proteína, que son, por ejemplo, la palta, que dependiendo de su tamaño puede ser un tercio o un cuarto, o en peso 68 gramos. Las aceitunas de 8 a 10, el aceite, por ejemplo, aceite de oliva, 10 mililitros, una cucharadita, y mantequilla igual. Y ahora regresamos al mismo ejemplo. Ahora con esto ya sabemos que podemos intercambiar según lo que queramos, porque vemos acá, tenemos tres equivalentes de cereales y tubérculos. Ponte que yo no quiero pan ese día quiero avena. Entonces ya sé que puedo utilizar hasta 60 gramos de avena, ¿no? No quiero, mira, acá tengo cuatro proteínas de fuente animal. Entonces yo puedo cambiarlo si quiero por pollo. Y cuatro sería más o menos unos 120 gramos de pollo en crudo, que puedo utilizarlo para hacer no sé, un sándwich, por ejemplo. No quiero tomate, quiero otra verdura, quiero lechuga, 3 tazas de lechuga. No quiero palta, quiero aceituna. Y nos dan 2 porciones, 20 aceitunas. Y así voy jugando con cada porción de intercambio equivalente de alimentos. Y voy, aparte de que puedo elaborar mi menú semanal, puedo intercambiarlo según el alimento que tenga. Otra sugerencia es que también se tenga una lista de alimentos general para toda la semana y que podamos tener eso para poder intercambiarlos entre sí. ¿Sí? Eso es todo. Así que hasta la próxima. Nos vemos.